Atención a la última hora, porque ahí tenemos esas imágenes de Leticia con sus hijas Sofía y Leonor en Mallorca. Un gesto discreto pero medido hasta el milímetro, y es que solo Felipe VI hasta ahora había tenido protagonismo en la isla, y es que su participación en la Copa del Rey de vela, con accidente incluido, llenaba titulares. Es verdad que el silencio visual de la reina, la princesa y la infanta está como levantando sospechas. Es muy raro que no sepamos nada. Pero bueno, ante el creciente malestar en medios y círculos institucionales, de este protocolo se ha activado una orden clara. Había que salir. Y bueno, pues no solo a un acto oficial, había que cumplir, acabar con las habladurías, el distanciamiento interno del núcleo familiar. Perdón. Y bueno, pues para eso, en este caso el gobierno balear presta esas instalaciones a la monarquía, porque es una publicidad, en este caso, para la isla. Bien, la respuesta fue una tarde de cine. Fueron a ver una película documental sobre salud mental, con Corbacho. Y bueno, pues fue en los cines Rivoli, en Un lugar de la mente, que es una película que, por cierto, forma parte del festival de cine al que suele acudir Leticia aquí en Mallorca. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido era todo, ya digo, un poco calculado al milímetro. La pena es que luego se ha filtrado el hecho de que Leonor y Sofía han sido pilladas en Magaluf, que eso lo vamos a contar ahora. Pero bueno, en este caso pues vemos una película documental que tiene que ver con los trastornos mentales. Es un proyecto emotivo, con mensaje, alineado con la imagen que la reina quiere proyectar. Nos ven por las calles de Mallorca como familia unida. No fue un gesto espontáneo. Según fuentes internas, la presencia de Leticia y sus hijas, pues al parecer fue sugerida desde arriba. Se les pidió cierta visibilidad, porque la prensa, bueno, para que luego digamos que si la prensa no presiona, pero bueno, en todo caso la institución necesitaba una prueba clara de unidad familiar. La ausencia prolongada de las tres estaba siendo interpretada como una señal de distancia emocional, como una familia dividida y como unas vacaciones en paralelo. Se hablaba de tensión entre los diferentes miembros, y eso que ahora se ha reducido a 4, y Leticia prefería esperar a este domingo para clausurar el Atlántida Film Fest. Finalmente, en este acto oficial protocolario, muy controlado, vemos ahí hablando con la gente, que me imagino que son autoridades o que son personas relacionadas con la película. Pues bueno, Casa Real aquí ha decidido anticiparse, lo cual, como estrategia de comunicación, no está mal. La consigna ha sido clara: visibilidad, cercanía, calma. Y lo que a mí me llama la atención es una exigencia de la imagen pública. Yo las he visto normales, sonrientes, relajadas, cercanas, iban al cine al final. Y bueno, creo que era el mensaje necesario en todo caso para acallar teorías. Bien, esta es la primera parte. Vemos aquí a Leticia totalmente relajada, pero luego tenemos otra parte que se ha filtrado. Y no se ha filtrado por los medios de siempre, ¿no? Para que luego vengan aquí juguetes rotos dando lecciones, o señoras que usan Nivea a criticar que ya estáis con Leticia. Pues no. A ver, esto viene en una revista que pertenece a El Mundo, al periódico El Mundo, se llama Mujer Hoy, y dicen que al séptimo día, Leticia, Leonor y Sofía se decidieron por fin a salir de Marivent. ¿Vale? Pues ya está. Esto es lo que hemos contado. Y el asunto ha sido que bueno, pues que han pillado a Leonor y a Sofía, en este caso pues en una discoteca de Magaluf. Bueno, al parecer esta es la otra versión, ¿no? Dicen que esta salida fue como un castigo, en este caso por irse de fiesta allí. Yo, a ver, lo de ver a Leticia y a Sofía ahí con hordas de personas en un ambiente así tan festivo, yo no lo veo. O sea, ahí me extraña
que digan como se han escapado de Marivent y tal, como si fueran quinceañeras y tal, de vacaciones. Yo personalmente eso no lo veo. ¿Que han podido salir? Sí. Lo recogen, ya digo, varios medios que efectivamente pues estuvieron en Magaluf. No pasa nada, lo que pasa es que Magaluf pues es un poco conocida como zona de fiesta, con otras connotaciones. Pero, según el medio El Debate, ellas se acudieron con un grupo de amigos, dicen que de Leonor en este caso, a una de las discotecas que están más de moda en este verano. Bueno, se divirtieron. Ponen la palabra esta que me hace mucha gracia, discretamente, con numerosos amigos hasta avanzada la madrugada en la discoteca BCM Mallorca. Esto cita El Debate a testigos presenciales, pues eso, para que luego digan, quiero decir, al final, pues no... A mí me parece bien, o sea, están haciendo cosas de su edad y tampoco se les puede limitar tanto. Pero bueno, sí es verdad que el gesto de no haber aparecido antes, que no sabíamos dónde estaba cada una, sí sabíamos que las niñas habían vuelto de Basilea el lunes. Entonces, y Leticia tenía el acto en Tenerife, si no recuerdo mal, el martes. Vale, pues ya está, o sea, no hay nada, no se ha filtrado nada más, simplemente pues eso, que dicen que el único que se ha dejado ver todos los días ha sido el Rey, cada mañana acudiendo al Real Club Náutico de Palma para embarcar en el viejo velero Aifos, el viejo velero, madre mía, y salir a navegar. La discoteca, digo viejo por lo del accidente de ayer, y dicen que la discoteca a la que acudieron el martes está en la Costa de Calviá, que es la más grande de Mallorca, pero que tiene diversas zonas VIP que garantizan la privacidad, que dispone de las últimas tecnologías en sonido, iluminación y efectos especiales, y que atrae a algunos de los mejores DJ del mundo. Bien, han salido más noticias. Es que claro, aquí el verano es convulso en Mallorca, siempre hay noticias. Han dicho que en la recepción de Marivent no van a estar las niñas, ni Leonor ni Sofía. Bueno, hay que recordar, el año pasado solo estuvieron, si no recuerdo mal, Felipe, Leticia y la reina Sofía. Yo entiendo, ahí vemos a Leticia con José Corbacho. Y bueno, pues yo entiendo que, a ver, es una recepción de autoridades, es un acto como más protocolario. Tienen que estar, pues yo sinceramente también me escaparía de un acto así. Ahora bien, yo me empiezo a creer un poco esta segunda versión de que ya no es casual. O sea, está muy bien, están de vacaciones y por supuesto tienen derecho a salir a la discoteca y demás. No se van a quedar en casa. Pero sí ha llamado la atención que, como han titulado ahí, al séptimo día aparecieron. Claro, o sea, si vais a Mallorca, pues que se os vea un poco. No se trata de que se os vea cada día, pero claro, ya digo, esta aparición de repente pues ha sido bastante medida. Bueno, todavía les quedan unos días, si no me equivoco, creo que hasta el viernes de la semana que viene o incluso antes. No lo sé, lo tendré que mirar. Pero bueno, yo ya estoy esperando algunas crónicas de algunos, un Jaime Peñafiel, una Pilar Eire, que desquician, pues eso, a estas señoras, que de repente, no sé, son, parecen la tía Otilia, ¿no? La tía secreta de Leticia. Una defensa férrea, no se ve ni el vídeo, pero ellas tienen que decir y tienen que defender. De verdad, qué pesadez, señoras. Señora, es una. Ya sabéis quién es. Y al juguete roto, que viene aquí a dar lecciones de lo que tenemos que decir o lo que no tenemos que decir, el juguete roto de la televisión, de lo que tenemos que decir sobre la Casa Real, pues yo no he dicho nada de lo que tú has dicho, ¿vale? Eso por un lado. Díselo a tu amigo, el otro juguete roto, ¿vale? Porque ese sí ha contado verdaderos bulos, difamaciones, sobre la Casa Real. Yo me hago eco aquí de las noticias, las cuento, las analizo y ya está. Yo no tengo odios personales, no sé tú. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos en el canal JDC abajo en la descripción. Y para no perderos ninguno, uniros al canal de WhatsApp, es totalmente gratis
y allí, si nos llega la notificación, ahí siempre metemos los vídeos. Gracias por estar ahí.